Hoy es el miércoles 24 de octubre del año 2018 y el día de hoy vamos a abordar el tema de México en el nuevo orden mundial. Durante muchos años, México formó parte de una economía cerrada y muy nacionalista. Eso generó la idea de que éramos un país aislado del resto del mundo. En México, a los Estados Unidos se le conoce vulgarmente como el otro lado. Y esa frase implica que para un buen porcentaje de los mexicanos, solo existen dos mundos posibles. El ideal, que vendría a ser los Estados Unidos, donde el gobierno funciona muy bien, y el real, que vendría a ser México, donde el gobierno es corrupto y nada funciona bien. Desde 1994, la economía de México pasó de ser una economía muy cerrada a una de las economías más abiertas de todo el mundo. Abrirse al mundo es algo que se conoce como globalización. La globalización consiste de tres etapas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con permitir el libre flujo de todo tipo de mercancías. Esto se logró con la firma del Tratado de Libre Comercio en el año de 1994. Esta globalización es la que nos permite como mexicanos consumir café de Colombia o usar un coche cuyas partes fueron fabricadas en Alemania. El lado negativo de esta primera etapa de la globalización lo hallamos en todos aquellos productores mexicanos que simple y sencillamente no lograron competir contra las corporaciones extranjeras. La segunda etapa de la globalización consiste en permitir el libre flujo de ideas. Esto se logró con la masificación del Internet. Esta segunda etapa nos permite poder recibir ideas de cualquier parte del mundo en tiempo real. Hasta hace no mucho, usted, si quería leer el periódico Le Monde, necesitaba saber francés y vivir en Francia. Hoy usted solamente necesita tener acceso al Internet. El lado negativo de esta etapa lo hallamos en el auge de posiciones políticas cada vez más radicales, tanto de derecha como de izquierda. La tercera etapa de la globalización consiste en permitir el libre flujo de personas. Sí, así como usted lo escuchó, esto último implica el fin de los estados-nación, tal cual los conocemos hoy en día. Y sin duda, esta tercera etapa será la que produzca un mayor shock en la sociedad mexicana. De hecho, ya lo estamos viviendo. En ciudades como Querétaro es cada vez más común ver personas de origen asiático, y en ciudades como Tijuana es cada vez más común ver personas de origen centroamericano. Esta tercera etapa de la globalización genera la percepción de que estamos siendo invadidos por extranjeros, que solo vienen a explotarnos o que solo vienen a pedir dinero en las calles. Y si usted no lo sabe, esta última etapa de la globalización es en los hechos el inicio de lo que se conoce como nuevo orden mundial. Usted también tiene que saber que los promotores de este nuevo orden mundial los encontramos en ciudades como Nueva York o Londres. Estas personas saben que van a encontrar una gran resistencia dentro de la sociedad mexicana para poder implementar el último paso antes de llegar al nuevo orden mundial. Para poder derribar esa resistencia dentro de México, la élite tiene planeado provocarnos un gran shock para obligarnos a aceptar las nuevas reglas del juego. Si usted recuerda, 1994 fue un año especialmente turbio para México. En aquel entonces vivimos un levantamiento armado en el estado sur de Chiapas y toda una serie de magnicidios, dentro de los que se incluye a un alta jerarca católico y a un candidato presidencial. Ese caos de 1994 concluyó con una de las crisis económicas más profundas que haya vivido la sociedad mexicana. Si usted lo ve en retrospectiva, todo ese caos de 1994
fue lo que permitió implementar la primera etapa de la globalización en México sin muchos sobresaltos. Cuando las élites quieren implementar un mayor cambio en un país, se ven obligadas a implementar un mayor caos. Y todo parece indicar que la caravana de migrantes es tan solo el inicio de ese caos programado para México. Resulta curioso que 1994 inició con un levantamiento armado muy cerca de la frontera con Guatemala, y en pleno 2018 es esa misma frontera la que está en todos los medios de comunicación. Días después de que la caravana de migrantes ingresara a nuestro país, ocurrió algo que también nos recuerda a aquellos años previos a la entrada en vigor del TLC. El sitio web del periódico La Vanguardia titula: al cardenal Norberto Rivera fueron a matarlo, no a secuestrarlo, Carlos Loret de Mola. El periodista mexicano escribió en su cuenta de Twitter: al cardenal Norberto Rivera fueron a matarlo, no a secuestrarlo. Eran sicarios del Estado de México. Me revelan fuentes de alto nivel. Sospechan de la actitud pasiva de la escolta del cardenal emérito y no descartan que intenten completar el trabajo. El 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, fue acribillado el cardenal Posadas Ocampo. Pocos se hubieran imaginado que ese magnicidio sería tan solo el principio del caos que tuvo que enfrentar México en los meses posteriores. Nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero no debemos de olvidar que Norberto Rivera pertenece a la cúpula de poder en México. Un intento de magnicidio contra un cardenal en un país tan católico como el nuestro siempre es algo relevante. Más allá de si Norberto Rivera ha encubierto casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica, nos tiene que quedar claro que su figura es importante en algunos sectores de la sociedad mexicana. Finalmente hay que decir que de acuerdo a un informe del Comando de Fuerzas de Estados Unidos, México y Pakistán son de los países más proclives a sufrir un rápido colapso. Es completamente cierto que todo el mundo se va a enfrentar a un gran caos, producto de toda esta serie de cambios que están por llegar. Pero países como Estados Unidos se han preparado tanto para este momento que tienen toda una serie de pasos a seguir frente a cualquier tipo de escenario. El gobierno de México realmente no se ha preparado para nada más allá del cambio de poder, y la sociedad mexicana es renuente a creer que las cosas están a punto de cambiar. Por esta razón, no es ninguna casualidad que el gobierno del presidente Donald Trump haya desplegado a la Guardia Nacional en la frontera entre México y Estados Unidos. Usted puede pensar que la Guardia Nacional está ahí para disuadir a los inmigrantes ilegales, pero suena mucho más sensato pensar que la Guardia Nacional está ahí precisamente para evitar que México se hunda en el caos. En conclusión, nos guste o no, toda la agenda del nuevo orden mundial también aplica para México. De hecho, nuestro país es de vital importancia dentro de la nueva estructura de poder global, y los grandes cambios en México siempre van de la mano con el caos. Y muy posiblemente ese caos que estamos a punto de vivir se ha encausado por las propias élites para favorecer los cambios que más les convengan. Este caos se da en momentos donde México vive una transición de poder. Dentro de algunas semanas, nuestro país tendrá nuevo presidente. Por lo tanto, no hay peor momento para tener que lidiar con una caravana de migrantes y con un intento de magnicidio contra una autoridad eclesiástica. Si algo nos enseñó 1994, es que es una muy mala idea generar caos dentro de nuestro país semanas antes de que se dé el cambio de poder. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted encuentra paralelismos entre lo que ocurrió antes del TLC y lo que ocurre hoy en día. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.